Acompañar a Isaías 9, Isaías capítulo 9, verso del 1 al 7. Isaías capítulo 9, verso del 1 al 7. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de liviamiento, tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar y de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su peso yugo. Y dice: y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto, en la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principio o el principado de su hombro, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una porción obviamente de Isaías, la cual habla de lo que Dios iba a hacer en un momento determinado. Dios había visto las tinieblas en las cuales se encontraba el pueblo de Israel. Dios había visto que el pueblo de Israel estaba en algún tipo de angustia, en algún tipo de tristeza. Y Dios desde Isaías a Jesús hay más o menos 700 años de historia. Así que 700 años antes ya Dios le promete un Salvador. Dios le promete un niño, que ese advenimiento, esa venida de ese niño iba a representar, iba a ser literalmente luz para el pueblo de Israel. Por eso dice que la tristeza ya no caberá más, ni tampoco la aflicción. ¿Por qué? Porque Dios había visto de algún tipo de forma todo lo que había acontecido en Israel y había visto las tinieblas en las cuales se había envuelto Israel. Inclusive las dos tribus que menciona Isaías, Zabulón y Neftalí, era una región del norte de Israel, la cual fue la región donde más Jesús hizo milagros y donde más Jesús predicó. O sea, Jesús cumplió la profecía de Isaías, que en estas dos tribus iba a resplandecer mucho más la luz en Israel. Así que todo esto es un capítulo profético que se cumplió obviamente con la venida de Jesús, pero tenemos que recordarlo y tenemos que tener noción de que Dios envió a su Hijo a nosotros para que viviéramos en luz y no en tinieblas. Esa palabra tiniebla hablaba de todo el pecado en la cual se encontraba Israel. Israel se encontraba hundido en el pecado. Cada vez que Israel pecaba, las tinieblas cubrían a Israel. No había confusión, había algún tipo de aflicción, angustia, había persecución, había también invasiones sobre Israel que se adueñaban de Israel y esclavizaban, y de alguna manera Israel se sentía no libre. Y Dios le promete en 700 años a alguien que Él libertaría a Israel de las tinieblas, que Él traería luz a través del nacimiento de su Hijo. Quizás para nosotros es muy superficial, quizás, y no debería ser así, porque ya Jesús vino.
Ya Jesús nació, ya Jesús nos libertó del pecado, ya Jesús hizo la gran obra que tenía que hacer en la cruz del Calvario, pero para Israel representaba todo porque ellos lo estaban experimentando. Para Israel lo era todo porque Dios le estaba prometiendo a Israel que lo libertaría de las tinieblas. Quizás nosotros que en comparación con Israel quizás no estamos tan hundidos en pecado o tan en aflicción, pero para alguien que está en aflicción, que tú le digas, oye, este túnel tiene una salida, este túnel tiene una luz, lo representa todo. No es lo mismo usted estar bien y darle un consejo a alguien que está mal, que usted experimentar esa angustia, ese dolor y esa aflicción. Para Israel lo era todo, era la promesa del momento, la mejor profecía, que Dios enviaría un niño y que sobre ese niño iba a reposar un principado que traería paz. El pueblo de Israel no estaba experimentando paz, estaba experimentando aflicción, estaba experimentando angustia, estaba experimentando algún tipo de lloro, de clamor. Los asirios lo habían invadido, se adueñaron de su pueblo, se adueñaron de su tierra, lo habían perdido todo. Lo único que podían confiar ellos era primeramente en Dios y alguna promesa que Dios le hacía. Entonces Isaías proféticamente les revela que Dios lo quería libertar, que Dios lo quería bendecir, que Dios le quería dar luz. Eso es la gran motivación de este capítulo, que Dios quería resplandecer en medio de las tinieblas y que Dios quería hacer algo poderoso en Israel. Pero Israel tenía que creerlo y tenía que recibirlo. Dice, no habrá oscuridad sobre la aflicción. Muchas veces estamos en aflicción y eso habla también Isaías 9, de que el pueblo estaba afligido, de que el pueblo estaba de alguna forma afligido en su espíritu y no encontraba ningún tipo de paz, no encontraban ningún tipo de esperanza, porque cuando uno está afligido uno pierde la esperanza, uno pierde el norte de lo que Dios puede hacer. Y Dios le promete a ellos en medio de su aflicción que Dios iba a resplandecer sobre ellos, que la luz, mi hermano, la luz siempre representa esperanza. Por eso esta Navidad la luz tiene que brillar en nuestros corazones, la luz tiene que traer esperanza en cada familia, en cada persona y en cada matrimonio. Dios no le prometió a ellos que los iba a bendecir de una forma pictórica, una forma romántica como tú y yo creemos. Siempre esperamos que Dios nos diga, te voy a dar un carro, te voy a dar una casa, te voy a dar 1 millón, te voy a mandar un yapi del cielo, te voy a bendecir de una forma particular, y uno está esperando eso, pero Dios nunca responde, oiga esto, a nuestra aflicción de la forma en que nosotros queremos. Dios nunca responde de una forma humana. Dios nunca nos va a bendecir de una forma humana o como tú y yo pensamos. Quizá si yo te bendigo a ti con un $100, tú dices, tremendo, puedo comprarme algo que me faltaba. Pero Dios no te bendice de esa forma. Dios siempre te bendice de una forma espiritual que trasciende mucho más allá, oye esto, de nuestras necesidades. Israel quería ser libertado de la esclavitud. Israel quería ser libertado de la oscuridad y Dios le dice, te voy a enviar un niño. Eso como que no tiene coherencia en lo que estamos experimentando. Es como que tú estés pasando por algún tipo de aflicción y tú lo que estás esperando es que yo te bendiga de una forma monetaria y yo te diga, voy a orar por ti. Yo no necesito oración, necesito que tú me resuelves ahora. Eso es lo que Israel estaba pidiendo. Señor, pero dame algo más tangible. ¿Y por qué tengo que esperar 700 años para que tú lo cumplas? Cúmplelo hoy, hazlo hoy. Pero Dios nunca, por eso yo digo que Dios nunca responde a nuestras necesidades con una forma humana. Dios siempre responde de una forma espiritual que trasciende de nuestras necesidades físicas. Dios no ve nuestras necesidades como tú y yo la vemos. Quizás para ti es todo el tener un jamón en tu casa, para Dios no es nada. ¿Por qué? Porque Dios no piensa como el hombre. Dios no tiene necesidad de las cosas del hombre. Para el hombre les quedan algún tipo de necesidad las cosas materiales, pero Dios no requiere nada material para él existir, porque Dios existe sin depender de nada ni de nadie. Así que y a Dios le promete a Israel, te voy a enviar un niño que va a traer luz. Te voy a enviar un niño que va a abrir el camino en el desierto y te va a dar una gran luz y te va a librar de todas las cosas que tú estás experimentando. Pareciera una forma incongruente de resolver un problema, una necesidad física, una necesidad humana, pero Dios le responde de esa manera. Quiero que usted me acompañe a Mateo 4, capítulo 13, verso 16. Mateo capítulo 4.
verso 3 al 16. Y dice, vamos a leerlo desde el 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Se recuerda lo que leímos en Isaías 9? Que Dios iba a resplandecer con gran luz en estas dos tribus. O sea, Jesús aquí está cumpliendo lo que Isaías profetizó 700 años atrás. Vamos a leerlo nuevamente. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, el Jesús oír que Juan estaba preso era una señal para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Juan iba a morir y que su tiempo iba a terminar. Y Jesús estaba esperando que el ministerio de Juan terminara para él comenzar entonces el ministerio de él. Jesús nunca compitió con Juan, ni Juan tampoco compitió con Jesús. Dice, cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, Isaías 9, y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en las regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías. No hay nada, mi hermano, que Jesús hiciese que no era para cumplir lo que ya había sido profetizado de él. Así que vemos en la palabra, Isaías profetizó 700 años, más o menos 730 años después, Jesús vino y cumple. Y Mateo relata específicamente el cumplimiento de una profecía de Isaías. Así que todo lo que Jesús hacía era para agradar a su Padre y cumplir lo que ya le había prometido. Recuerde, el profeta Isaías hablaba inspirado por Jehová, inspirado por el Espíritu de Dios, y Jesús tenía que cumplir lo que ya su Padre había prometido. Así que todo esto de que el pueblo veía gran luz, todo esto de que el niño vendría a nacer, era un cumplimiento profético de lo que ya Dios había dicho. Y esto era gran parte. Jesús siempre se asentaba en Capernaum, en Neftalí, en Zabulón. Ese era el gran parte donde todo el ministerio de Jesús se cumplió. Pero Isaías dice: multiplicaste la nación y aumentaste su alegría. ¿Por qué? Porque donde llega la luz hay alegría. Yo estoy seguro que si en algún momento llega la luz, todo el mundo aplaude. ¿Por qué? Porque la luz trae alegría. Las tinieblas nunca traen alegría. El pecado nunca trae alegría. La aflicción nunca trae alegría. Así que no tomes una opción en tu vida de vivir en aflicción y en pecado. Siempre toma una opción de vivir en alegría. ¿Y cómo tú puedes vivir en alegría? Teniendo y poseyendo la luz dentro de tu corazón. Cada vez que Jesús penetra un corazón, cada vez que Jesús nace en un corazón, llega la luz, llega la alegría. Por eso es inexplicable cuando alguien se convierte y le dice: pero yo no entiendo por qué tú estás alegre, yo no entiendo por qué tú estás contento. Porque Jesús nació dentro de mí, porque Jesús me hizo una nueva criatura. Dice: multiplicaste la nación y aumentaste su alegría. Se alegraron delante de ti, como el gozo de la cosecha. Cuando un granjero o cuando un agricultor siembra y pasan 6 meses esperando la cosecha, yo me imagino que ese gozo es poderoso. Por eso que hay muchos, en esto que pasó hace algunos meses atrás, muchos agricultores tristes. ¿Por qué? Porque en el momento de cosechar su cosecha, estaban tristes porque no la podían vender y tuvieron que desperdiciarla. Pero cuando tú puedes cosechar lo que tú has sembrado, hay gran gozo. Y el profeta habla de una forma pictórica para que tú veas cómo es el gozo que viene cuando la luz nace en nuestro corazón. Dice: como se alegran los hombres cuando reparten el botín. Aquí estaba hablando Isaías en comparación a la guerra. Siempre que había guerra, habían despojos. Siempre que el pueblo de Israel conquistaba un lugar, despojaban todos los tesoros y despojaban todo lo que había. Mi hermano, si yo le digo: mañana venga usted, no importa que sea 25, pero le voy a dar $1,000 a cada uno, todo el mundo estaría aquí y no podría caberse esta iglesia. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta cuando reparten el botín. O cuando llega el momento de usted cobrar
la cuenta navideña que le han descontado obligatoriamente todos los meses. Usted quiere reclamar su cuenta. Cuando yo trabajaba en Copa, yo abrí una cuenta navideña, pero en el momento que yo renuncié, yo no pude extraer. Yo fui para el banco, quiero mi dinero. Y el banco dice, tiene que esperar hasta diciembre. Yo digo, pero ya yo no trabajo en Copa. Sí, pero la cuenta es hasta diciembre. Y tuve que esperar hasta diciembre. Y qué gozo cuando recibí todo eso que yo había acumulado ahí por tantos meses. ¿Por qué? Porque hay un gozo cuando se reparten el botín. Dice, porque también el gozo es comparado cuando se quebranta el yugo de carga sobre nosotros. Por eso dice Jesús que ligera es mi carga, ligero es mi yugo. Es fácil llevar el yugo del Señor porque es una carga ligera, no es una carga pesada, no es una carga. Pero cuando tú estás cargado, atribulado, que estás de alguna forma llevando un yugo pesado, dice que la alegría de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es en comparación cuando se te quita un yugo o un peso. Dice el bastón de su hombro o el cetro sobre tu hombro. Cuando ahí tienes algo, en el momento en el que el pueblo de Israel vivía en esclavitud, vivía en Egipto, eran de alguna forma golpeados, maltratados. Dice que la vara del opresor estaba sobre ellos y ellos sentían de una forma muy poderosa la opresión y la persecución. Dice como el día de Madián, cuando este gran hombre de Dios pudo librar Gedeón, pudo librar a Israel de los madianitas, en comparación con lo que habían experimentado. Dice, porque la sandalia, esto es otra versión, porque la sandalia de todo guerrero de la ruidosa batalla y las vestiduras, dice, envueltas en sangre, serán usadas para quema y combustible del fuego. O sea, Dios quiere que nos rindamos a Él. Y toda esa vestidura de pecado, toda esa ropa que puede compararse a nuestro pasado, Dios quiere que la quememos de alguna otra forma, que ya nos demos por vencidos, que dejemos el pecado, que dejemos todas estas cosas para que podamos recibir la alegría. El profeta habla de muchas cosas pictóricas aquí que se pueden comparar con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere quemar tu pasado. Dios quiere que de alguna otra forma puedas olvidar tu pasado. Dios quiere que de alguna otra forma la vestidura de pecado, la vestidura de iniquidad pueda ser olvidada. Esa vestidura de aflicción, de batalla, de guerra, de pelea siempre, de estar siempre angustiado, triste, en congoja, de estar siempre buscando una excusa para hacerte la víctima y estar siempre ahí como colgando los guantes y que tú no puedes. No, Dios quiere que te rindas por completo y te quite la vestidura y la queme de una vez y por todas, porque Él va a hacer algo nuevo en tu vida y Él te va a dar una alegría que va a satisfacer no solamente tus necesidades físicas, sino la necesidad del corazón de cada ser humano. Es muy poderoso este verso, en el verso 6, cuando ya viene el cumplimiento de cómo es que Dios nos va a dar esa luz en nuestra vida. Verso 6, porque un niño nos es nacido y un hijo nos he dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Un niño nos fue entregado para poder ver el cumplimiento de esa luz que iba a resplandecer sobre nuestra vida. Pero un hijo nos fue dado. Dios quiere que tengamos en mente que Él no entregó cualquier cosa. Él entregó un hijo. Él entregó el Hijo de Dios. Él no entregó, él podría haber entregado un ángel. Él podría haberle dicho a un ángel que nunca ha pecado, anda a ver y a morir por todos esos humanos. Inclusive Jesús pudo venir en santidad y no en comparación a los hombres, porque dice la Biblia que Él vino en semejanza de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios envió a un Mesías, no envió a un Mesías no humano, sino alguien espiritual que muriere, pagase y se fuera para el cielo? No, Él se quiso comparar a nosotros y tomó forma de siervo, como dice Filipenses 2:7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios quería compadecerse de nosotros. Dios quería de alguna otra forma que tuviéramos
esa referencia de que hay un ser, que hay un Dios, que hay una segunda persona de la Trinidad que se está sentando en el trono en semejanza de hombre y con un cuerpo de carne, pero obviamente sin pecado. Dios quiere que tengamos en mente que el Mesías no podría ser un ángel. El Mesías no podría, oiga esto, ser un Dios sin humanidad. Tenía que ser por fuerza alguien humano que pagara por nosotros humanamente. No podría ser alguien espiritual sin comparación con nosotros. Tenía que ser en todo momento un sumo sacerdote para nosotros. Alguien que pagase en su cuerpo la aflicción que estábamos pasando. Y Dios envió eso. Dios envió a su Hijo. Dios envió al niño que era divino, pero que tenía una humanidad. Yo sé que estos términos son un poquito teológicos, pero es lo que está en la Biblia. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Completamente hombre, completamente Dios. Él nunca dejó de ser Dios, pero tampoco nunca dejó de ser hombre. Fue un hombre que murió por nosotros. Fue un hombre que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Tenemos que tener en cuenta eso. La Navidad es que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Que Jesús como hombre padeció. Alguien cuando lee estas cosas dice, no, Jesús no le dolió nada. Jesús le dolió todo lo que le hacía. Si Él no sufrió en carne propia, Él no puede compadecerse de lo que yo y tú padecemos. Él tuvo que sufrir, Él tuvo que sentir el clavo penetrando sus manos. Él tuvo que sentir el menosprecio cuando lo escupían en la cara. Él tuvo que sentir la corona de espina incrustando en su frente, aunque Él no había hecho nada malo, pero Él padeció por nosotros. Y por eso tenemos que ponerlo de esa forma tan brutal. Cuando uno ve la pasión de Cristo, como uno aguanta. Hay gente que no aguanta, inclusive hay gente que se murió en el estreno de la película, porque no aguantó en lo que pudo resistir. Y cómo maltrataban a Jesús. Cuando le arrancaban, la Biblia dice que le arrancaban las barbas, le lo escupían, lo vendaron sus ojos y le decían, profetiza quién es el que te golpea. Cuando estaba en la cruz le dijeron, bájate de la cruz si eres hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús no tenía tentación de bajarse, matarlos a todos y demostrarle que era el Hijo de Dios? Claro que lo tuvo, pero Él se quedó en la cruz por ti y por mí. Él lo podía hacer. Yo creo que si yo hubiera sido de Jesús, me bajo de la cruz y los mato a todos para que sepan que yo soy hijo de Dios. Pero gracias a Dios que yo no soy Jesús, ni que tú tampoco eres Jesús, sino que Él aguantó como un varón en la cruz por nuestros pecados. Él sufrió y padeció hasta lo último. Después de Jesús ser Dios, la mayor tentación para Jesús era ser Dios. Claro, porque Jesús podía hacer con un soplo, lo podía disipar a todos. Él dice que padre, ¿por qué me has abandonado? El padre estaba esperando que su hijo le dijera, Señor, venme a buscar, estoy sufriendo sin causa. Pero él se quedó ahí, dice que no abrió su boca como oveja al matadero. Imagínense que cuando usted va a matar al puerco, el puerco le habla y no me mate, por favor. Déjame vivir. A mi hermano, el pequeño, aunque ya es adulto, pero cuando estaba pequeño, Manuel, le habían regalado un puerquito bien bonito. Le pusieron por nombre Dulcinea. Todos los días él le daba zanahoria, él le daba maíz. Él estaba contento con Dulcinea. Pero él no sabía que Dulcinea estaba siendo preparada para satisfacer su estómago y el mío. Pero mi hermano Manuel todos los días, y se paraba y Dulcinea, y antes de acostarse todo que iba a ver Dulcinea, y la peinaba, y la ponía, y la bañaba, y la abrazaba, y esa como un perrito, hasta que llegó el 24, y de repente Dulcinea, no, que se la llevaron, vamos a hacer algo. Digo, él estaba niño, de repente tenía unos 12, 8 años, no sé, no me acuerdo, y Dulcinea, no, ya viene ahorita. Pero como niño se le olvidó y sirvieron la comida, el puerco, el jamón, todo el mundo. Y el papá tuvo que decirle, ¿tú sabes quién está comiendo?
está comiendo a Dulcinea. Ay, comenzó a llorar. ¿Por qué la mataron? ¿Por qué hicieron eso? Dulcinea no pudo hablar, fue directamente al matadero. Y no le voy a decir cómo la mataron, pero la mataron. Y ya pasó la historia. Pero Jesús en la cruz padeció lo mismo. Él no podía defenderse. Inclusive Pilato, Herodes le dieron la oportunidad de defenderse y no pudo. Dice, yo tengo la potestad de salvarte, dime que tú no eres. Y Jesús no abrió su boca, porque Jesús sabía que tenía que morir por nosotros. Tenemos que darle gloria a Dios, que Jesús vino a morir por nosotros. Pero mayormente, y quisiera nada más resaltar este punto para ya ir a la parte final. Jesús podía venir como un humano, adulto. Imagínense, Jesús viniendo ya como adulto, viene, paga y se va rápidamente. Pero Jesús experimentó todo lo que tú y yo padecemos. Tuvo que estar 9 largos meses en el vientre de la madre. Tuvo que nacer como un niño. Inclusive hay gente que no cree en Jesús porque como la Biblia no dice qué hizo Jesús de los 2 a los 30, dice que Jesús fue un personaje histórico que nunca apareció. O que no se sabe de la adultez o de la niñez de Jesús. Digo, igual también Sócrates y Platón, no hay muchas cosas que creer en ellos y la gente cree en ellos. Hay más documentos históricos de Jesús que Sócrates y Platón juntos. Y creemos en Sócrates y creemos en Platón, los grandes pensadores de griegos. Pero hay más documentos que relatan que Jesús existió. Y por historiadores que no son creyentes, que vivieron años después de que Jesús murió, vivieron después que cuando Jesús nació. Jesús pudo venir adulto. No, pero Jesús vino como niño. Y aprendió como niño. Y tuvo que gatear y tuvo que aprender nuestro lenguaje. Y tuvo que comportarse como humano siendo Dios. Usted sabe lo degradante que es para Dios venir y hacerse uno de nosotros. Obviamente sin pecado, pero tener que padecer. Yo una vez prediqué aquí que Jesús es humano. ¿Por qué? Porque si Jesús no fue al baño, no fue humano. Inclusive, y quiero que usted pueda leer la palabra del Señor. Y una vez papá me dijo eso, le lo voy a decir para que yo no sé si usted quiera creerlo o no, pero usted tiene que investigarlo. El sacerdote cuando iba a hacer necesidades físicas, tenía que salir del tabernáculo y de todo lo que representaba el tabernáculo y hacerlo afuera. Abrir un hueco, hacer sus necesidades allá, porque ese acto es inmundo. En el cielo no vamos a ir al baño. Porque tú no vas a tener nada malo que botar. Porque tampoco vas a comer nada malo. Todo lo que vas a comer en el cielo es bueno. Y no te va a causar dolor de estómago ni nada de eso. Porque en la tierra eso es inmundicia. Nadie se baña con eso que tú haces en el baño. Pero Jesús tuvo que hacer eso. Lo degradante para Dios. Nunca en el cielo tuvo que ir al baño y Jesús tuvo que ir al baño aquí en la tierra. Eso es para que usted vea que Jesús tuvo que padecer todo lo que usted y yo padecemos en nuestro crecimiento. Un hijo nos fue entregado, un hombre nos fue entregado, un hombre que tuvo que crecer, maduró, tuvo que aprender, tuvo que someterse a la obediencia, no solamente de Dios, sino de un padre y una madre. Imagínense lo importante que era para María, que no tenía cualquier hijo. Por eso nosotros no nos metemos con María, porque María fue bienaventurada. ¿Usted sabe lo que es ser mamá de Dios aquí en la tierra? Ese niño no, yo creo que María ni lo dejaba ni caerse. Porque si lo dejaba caer iba a tener problemas con su padre. ¿Algún día a usted le han dejado cuidar a un niño? Lo importante que tiene que ser para María, agarrar a Dios en carne. María tuvo que ser bienaventurada, obviamente. Pero Dios tuvo que convertirse en hombre. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que pecó, Adán y Eva. Y un hombre tenía que morir por nuestros pecados. Mi hermano, qué glorioso es todo esto que Jesús hizo por nosotros. Sabiendo todo el potencial y el poder que Él tenía dentro, someterlo hasta que llegara, que el Padre le dijera, entonces comienza.
¿Usted cree que Jesús no quería sanar a todo el mundo teniendo el poder que él tenía, pero él tenía que someterse y el Padre le decía, hoy a un ciego y a más nadie? Jesús tuvo que ser hombre y tenemos que darle gracias a Dios. Por eso dice Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios se volvió hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria y gloria como el unigénito Hijo de Dios. El niño tuvo que tener humanidad. El niño tuvo que crecer en sabiduría. El niño tuvo que aprender, después de ser el Dios infinitamente sabio, entonces someterse a un aprendizaje limitado que no se puede comparar a lo del cielo. Si nos vamos por ahí, podemos quedarnos horas hablando de todos los detalles que Jesús tuvo que padecer por nosotros. Pero al final de cuentas, por eso yo le menciono todo esto, para que usted entienda que Jesús padeció todo eso por amor a ti y a mí. Amén. Jesús se aguantó de no quemar a todo el mundo y no matar a todo el mundo por amor a ti y a mí. Estaba viendo en estos días, subieron la segunda y tercera temporada de The Chosen, lo que hicimos ayer, y le doy gracias a los hermanos que pudieron venir y pudimos pasar un buen tiempo. Y estaba viendo uno de los capítulos en la cual se recuerdan los hijos del trueno, los Boanerges. Juan y su hermano tuvieron una discusión con algunos samaritanos y decían, Señor, bajemos fuego del cielo, quemémoslo de una vez. Y Jesús le dijo, hey, yo no soy Elías, yo he venido con un espíritu diferente. Yo no he venido a quemar la gente, sino a salvarla del fuego. Y por eso Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque ustedes están pidiendo un espíritu que no, el cual yo no he venido a repartirlo. Jesús tuvo que enseñarle a sus discípulos que no era de la forma en la cual ellos querían hacer. Jesús tuvo que tener paciencia con los discípulos. Imagínense usted ser Dios y esperar que otro sea igual que usted. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús? Y aún después de subir al cielo, todavía Pedro tenía cosas que había que cambiar. Por eso Pablo le dice, tú eres un hipócrita. Te comporta con los judíos de una forma y te comporta con los gentiles de otra forma. Así no es el evangelio. Dice que lo reprendió públicamente. Yo creo que Pedro tuvo que callarse la boca. O sea, esto no es de que tú aceptas a Jesús y de una vez eres transformado en la misma imagen y a la altura de Dios. Tenemos un proceso. Jesús lo padeció y Jesús lo padeció por ti y por mí. Por eso tenemos que tener compasión con las demás personas. Porque así como Dios tiene compasión de nosotros, Jesús también la tuvo y pudo esperar el tiempo. Y lo más importante de esto, dice la Biblia, que el gobierno estará sobre sus hombros. Finalmente, Dios cumplirá esto cuando regrese nuevamente por la iglesia. Y no me voy a referir a todos estos términos teológicos del milenio, si es antes, si es después, nada de eso. Pero Dios traerá un reino que no tendrá fin. Y su reino será poderoso sobre la tierra. El reino de Dios se entronará sobre nosotros y podemos gobernar eternamente juntamente con el amado Hijo de Dios. El reino de Jesús será incomparable. Y lo podemos ver en mucho de todo esto que comenzó en la iglesia primitiva, cómo Dios comenzó a desplegar su iglesia, cómo Dios comenzó a expandir todo lo que se comparaba o todo lo que era el cumplimiento del gobierno de Jesús sobre la tierra. Y se cumplirá al máximo cuando Él venga por nosotros una vez más. Dice que se llamará admirable, consejero, se llamará Dios Padre eterno. Se llamará que podrá ser alguien bueno y Dios fuerte. Se llamará Dios poderoso. Tendrá todos esos nombres. ¿Por qué? Porque ese es el Jesús que tenemos que predicar. Fíjese, ninguno de los nombres que dio Isaías habla de un tipo de condenación, sino habla de un tipo de redención y poder rescatar a las personas. Ese es el Dios y esa es la cualidad y esa es la imagen del Jesús que tenemos que dar. Un Dios fuerte, pero a la misma vez un Dios amoroso. Un Dios que es firme, un Dios que es santo, pero un Dios que es bueno. Un Dios que quiere rescatar a las personas. Un Dios que será admirable. Ya es admirable, pero será admirable por todos. Mi hermano, al final de cuentas, no importa si hay gente que se va para el infierno o para el cielo. Hasta los que se van para el infierno tienen que reconocer que Jesús es el Señor.
En el gran trono blanco le dirán todos sus pecados y le dirán por qué se van para el infierno. Y ahí, al frente de Dios, tendrán que decir: tú eres el Dios inconmovible, no hay nadie como tú. Chao, me voy para el infierno. Porque aún el diablo tiene que reconocer que Jesús es Dios. Y que Jesús es el Señor. Y su reino será incomparable sobre la tierra. Ese es el Dios que tenemos que predicar y que tenemos que recordar. Antes de que usted pueda compartir la comida, antes de que usted pueda hacer algo bueno en su familia hoy, antes de las 12 o cuando usted haga su cena o lo que haga, recuerde todas estas cosas que yo he tratado de recordarle en esta mañana. Que tenemos un Dios admirable, que tenemos un Dios que vino a morir por nosotros, que tenemos un Dios que padeció, no abrió su boca, estuvo hasta la muerte de cruz, derramó su sangre, fue al infierno, resucitó al tercer día y viene por nosotros una vez más. Que tenemos un Dios incomparable, que tenemos un Dios que hay que agradecerle, mi hermano. No le dé ninguna excusa, este día no le dé ninguna queja, no le pida nada personal, no le pida algo: Señor, que yo tengo mi lista de oración. No, solamente dele gracias al Señor. Solamente dele gracias de que usted vive hoy, de que usted está vivo hoy, de que usted puede disfrutar con su familia. Dele gracias al Señor recordando que ya Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. No hay nada que Dios te pueda dar que pueda ser mayor de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Eso es poderoso. Cuando usted se reúna con su familia, yo no sé cómo usted lo hace, si usted se sienta en la mesa o cada uno está en su cuarto, no sé de la forma en que usted lo haga, pero dele gracias al Señor por llegar hasta un día que podemos recordar y podemos darle gracias por lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque dice: y en verdad, si Cristo no hubiera sido Dios, sería lícito gloriarse en Él, porque está escrito: maldito el que confía en el hombre. Jeremías 17:5. El profeta Isaías profetizó en Isaías 10:21: el remanente volverá. Hay un remanente de personas que volverán a los caminos del Señor, no solamente a la iglesia, sino a los caminos del Señor. El remanente de Jacob, el Dios fuerte. Es una declaración de un Dios absoluto. Dios espera por sus hijos. Dios espera, ¿por qué? Porque Él vino no a desperdiciar a su Hijo en la cruz del Calvario, sino a salvar a todos de nuestros pecados. Dios es un Padre fuerte, un Padre eterno, pero a lo último es el Mesías, dice, es el príncipe de paz. Él viene a traernos paz en esta mañana. Él viene a recordarte que Él es la paz. No solamente que Él hace paz, sino que Él es la paz. Cuando Jesús entra en tu vida, tú tienes paz. Amén. Cuando Jesús entra en tu vida, Él es la paz. Amén. Por eso, como decimos, estate tranquilo si tienes a Jesús dentro de ti. Amén. Tranquilidad. No tienes algo en este día para recordar, estás solo en tu cuarto, estás solo en tu casa, nadie te llamó a decirle feliz Navidad. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Amén. Como dice Marco Brunet, uno de los salmistas que más me gusta: si te tengo a ti, lo tengo todo. Sí. Mi amado, mi tesoro eres tú. ¿Por qué? Porque Jesús lo es todo para nosotros. Amén. Que en esta noche le digamos a Él: tú eres todo para mí, porque tú eres mi príncipe de paz. Quizás estoy angustiada, quizás mis hijos no se acordaron de mí, quizás nadie me llamó, pero tú estás dentro de mí. Tú estás habitando corporalmente, espiritualmente dentro de mí. Y termino diciendo que lo dilatado de su reino, dice, ¿por qué? Porque su reino, cuando dice lo dilatado, habla de una eternidad, o sea que su reino nunca tendrá fin. Dice, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará eso. O sea, Dios va a procurar cumplir lo que Él ha prometido, porque Dios es celoso de cumplir lo que habla con su boca. No tenga duda de que el reino de Jesús no tendrá fin. No tenga duda de que la paz está dentro de su corazón siempre y cuando que Jesús esté dentro de usted. No tenga duda de que Dios cumplirá todas estas cosas, porque dice el celo de Jehová. Dios es un Dios celoso. Dice la Biblia que nos cela con celo, poderoso. ¿Tú has visto a alguien que es celoso? Bueno, Dios es más celoso que cualquier celoso. Y Dios es celoso en cumplir su palabra.
y Él la va a cumplir sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice, Jehová de los ejércitos hará esto. Dios sella este capítulo 9 diciendo, yo voy a cumplir esto y aquí está mi sello. Jehová lo hará. Cierra sus ojos y incline su rostro en esta mañana.